Por fin se está visibilizando, ¿no?, que el cuerpo de la mujer cambia, que eso es algo que las mujeres sí que sabemos, pero parece que desde fuera no siempre se es tan consciente y cambia constantemente. Pero ¿cuándo dirías que se nota más un cambio de manera brusca en el cuerpo femenino? Bueno, yo creo que hay unas etapas fundamentales. Una, creo que es la adolescencia, es obvio, cuando hay esa revolución hormonal en la niña adolescente. Luego otra es la maternidad y otra es la menopausia. En esos tres casos habría que tener muy en cuenta esos cambios hormonales y esos cambios físicos que aparecen en la mujer. Además de estar especializada en embarazo, parto, posparto, también estás muy formada y es tu fuerte, ¿no?, en suelo pélvico. Algo sobre lo que cada vez se habla más y que creo que es fundamental porque ha sido siempre como algo muy desconocido. ¿Qué importancia tiene el suelo pélvico en la salud de la mujer? Bueno, yo creo que tiene muchísima, y no solo en los momentos de la maternidad y la menopausia, sino, como te decía, que yo creo que habría que tomar conciencia del suelo pélvico desde la infancia, porque hay muchas mujeres que nos llegan ya, por ejemplo, durante la gestación, sin saber dónde está situado su suelo pélvico, sin tener control de esa musculatura, sin saber realmente para qué sirve. Y muchas de ellas incluso ya han hecho actividad física durante la adolescencia, durante la niñez, y no saben que ese suelo pélvico es importante también trabajarlo durante esa actividad física para evitar problemas de incontinencia, para evitar problemas de descenso de órganos o simplemente mujeres que no saben que tener un suelo pélvico hipertónico, por ejemplo, te puede dar dolor en las relaciones sexuales, y son cosas que nos encontramos muy a menudo en chicas jóvenes por ese desconocimiento de ese suelo pélvico, ¿no? Entonces el suelo pélvico es fundamental porque, como su nombre ya lo dice, es el suelo de la pelvis y tiene unas funciones muy importantes a nivel de la estabilidad lumbopélvica. O sea, si nos encontramos con un suelo pélvico debilitado nos podemos encontrar incluso con dolores lumbares. Es importante en el sostén de los órganos, es importante en el control esfinteriano y es importante la salud sexual. Tener un suelo pélvico con cierta debilidad nos puede quitar sensación de placer, disminución de la sensibilidad en las relaciones, pero tener un suelo pélvico hipertónico pues nos puede provocar ese dolor en las relaciones o dificultad incluso a la hora de poner un tampón, ir al ginecólogo, o sea que nos puede dar otra clínica, ¿no? Me llama mucho la atención porque comentas que al final vienen muchas mujeres jóvenes con También, este tipo de problemas. eso es. Yo creo que desde fuera como que parece que al final los problemas de suelo pélvico se suelen tener cuando la mujer es más mayor, ¿no?, y ha pasado ya por un embarazo, incluso la menstruación, etcétera. Pero ¿cuál es la edad real a la que se puede empezar a tener problemas de suelo pélvico? Bueno, tenemos desde niños. Hay niños que tienen problemas de enuresia, hay niños que tienen de encopresia, hay niños que tienen problemas para controlar los esfínteres o que van con muchísima frecuencia al baño o que tienen dolor pélvico. Evidentemente el abordaje infantil es un abordaje que tiene que ser multidisciplinar porque tiene que haber un psicólogo, ver si ese niño también tiene problemas de conducta, si hay algún problema neurológico, o sea que el suelo pélvico nos puede dar problemas desde pequeñitos, ¿no? Yo creo que en realidad, o sea, digamos lo más frecuente, ¿no?, por decirlo de alguna manera, yo creo que es a partir de la pubertad, ¿no? Sobre todo cuando ya empezamos con nuestra menstruación. A veces hay chicas pues, que tienen reglas muy dolorosas, necesitan también pues empezar a conocer también los dispositivos que tenemos durante la menstruación, la copa menstrual, los tampones, y hay muchas ya que ahí ya pues empiezan a presentar a lo mejor dificultades, que me duele mucho a la hora de ponerme un tampón, una copa, no puedo, cuando se empiezan a ya mantener las primeras relaciones sexuales, pues yo creo que ahí ya tendría que haber un conocimiento de ese suelo pélvico, al igual que un conocimiento, bueno, un poco general de nosotras mismas, al igual que conocemos nuestros brazos, nuestras piernas, pues también saber que ahí hay una musculatura, que no solo es músculo, que es tejido conectivo, que tiene unas funciones y que, bueno, pues que tenemos que reconocerlo para saber también lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué crees que hace falta como para que esas chicas jóvenes o los niños en general, ¿no?, desde la infancia, adolescencia, se empieza a tener como conciencia del suelo pélvico y de los problemas que te puede acarrear a nivel salud? Pues mira, yo siempre digo que falta, en los colegios cada vez se hace más el tema de la educación sexual, pero se habla, que me parece fenomenal por supuesto, pero se habla mucho, está siempre muy enfocado al tema del acto sexual, de la sexualidad, de la prevención, que me parece fantástico, pero
Creo que habría que enseñarle más lo que es la anatomía, ¿no? Bueno, aparte de los genitales, la anatomía de la mujer y la anatomía del hombre y la anatomía de ese suelo pélvico. Yo como madre, por ejemplo, pues a mis hijos les explico evidentemente qué es el suelo pélvico y, por ejemplo, a mis hijos les explico que a la hora de hacer ejercicios hiperpresivos, que es importante activar esa musculatura del suelo pélvico, que ese suelo pélvico nos ayuda a retener los gases, que es importante también cuidar su suelo pélvico, por ejemplo, en niños que están acostumbrados también muchas veces a retener mucho para no perder el juego, aguantarse mucho las ganas de hacer pipí, las ganas de ir al baño, a la defecación. Entonces yo les explico que eso no es bueno para nuestro suelo pélvico, que ahí sufre, que esa musculatura tenemos que saber contraerla y relajarla. Entonces yo creo que desde pequeñito, a través de juegos y a través de explicaciones evidentemente adaptadas a esos niños, se puede ya empezar a integrar qué es el suelo pélvico. ¿Influye el peso a la hora de tener problemas o no tenerlos? El sobrepeso influye negativamente a nivel del suelo pélvico, sobre todo más en mujeres ya más en edad adulta, no tanto en niños. Pero evidentemente el sobrepeso, el aumento de presión intraabdominal mal gestionada. Hay muchas chicas que nos dicen, es que yo hago muchísimo deporte y haciendo deporte, bueno, pues cuando salto se me escapa el pis. Bueno, pues habría que ver si es porque hay una debilidad innata, que puede ser, aunque solo lo padezca un 2% de la población, pero puede ser, o puede ser simplemente porque a la hora de estar haciendo ejercicios hiperpresivos no está gestionando bien la presión de la musculatura abdominal profunda y está metiendo mucha presión en esa zona del suelo pélvico. Entonces, algo que debería de ser beneficioso, como es la actividad física, está resultando perjudicial porque nadie le ha enseñado cómo gestionar esas presiones, cómo controlar la respiración, cómo activar su suelo pélvico cuando hay una activación de la musculatura abdominal profunda. Entonces, si eso se enseña, que es súper fácil de enseñar a una persona desde la edad temprana, eso es algo que debería aparecer de manera automática y refleja en nuestro cuerpo y ya llevas mucho ganado de cara a cuando te aparezca ese momento de la maternidad, ¿no? En ese momento, o la menopausia. ¿Qué síntomas nos pueden alertar de que tenemos problemas de suelo pélvico? Pues mira, hay muchos. Acudir con mucha frecuencia al baño, notar escapes por pequeños que sea cuando tosemos, estornudamos, levantamos algún peso. Si notas que a lo mejor retienes mucho, pero que justo antes de llegar al baño se te puede escapar ahí una gotita. Como te decía antes, dolor en las relaciones sexuales, sensación de peso, molestias en la zona perineal, incluso en reposo. O sea, hay muchos signos o síntomas. Lo que pasa es que no nos tenemos que confiar tampoco solo en eso, porque a veces hay indicios de problemas de suelo pélvico que no dan ninguna clínica, ¿vale? Por eso también hay momentos importantes en los que habría que valorar ese suelo pélvico. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Para mí, momentos claves sería previo al embarazo, posparto y peri-posmenopausia, alrededor de la menopausia. ¿Cuáles son los problemas más comunes y cómo pueden afectarnos en el día a día de la mujer? Digamos que atendiendo a las funciones que hace el suelo pélvico, que tenemos la función estabilizadora, la función de control esfinteriano y la función sexual, a nivel estabilizador, lo más común cuando no hace bien su función es tener un descenso de órganos, un prolapso genital y también dolores lumbopélvicos, ¿vale? A nivel de control de esfínteres, tanto la incontinencia urinaria como la incontinencia de los gases y las heces, que esa sobre todo, digamos que yo creo que es la incontinencia tabú por excelencia y que quizás es la que, bueno, quizás no, seguro es la que más limita la calidad de vida de las mujeres. Y luego las disfunciones sexuales. Esas serían, digamos, lo más característico a nivel de la consulta de suelo pélvico. En este sentido, ¿cómo de importante es la prevención? Para mí es clave. Para mí es clave sobre todo porque todavía te encuentras a mujeres en edad adulta que no saben dónde está su suelo pélvico, no saben para qué sirve y aunque desde la fisioterapia podemos hacer una gran labor y muchas veces mejoramos muchísimo la calidad de vida de las pacientes, muchas veces te encuentras con que no avanzas en el tratamiento precisamente por ese desconocimiento que hay, que ya es muy difícil que la paciente vuelva a tomar conciencia, que ese músculo se vuelva a activar, que ese tejido conectivo, siempre hablamos a nivel muscular, pero el 80% del suelo pélvico es tejido conectivo, que ya lo hemos perdido, que no lo podemos recuperar. Entonces, para mí,
yo siempre digo que se evitaría muchísimos problemas de suelo pélvico si tuviésemos buena conciencia desde la edad infantil. Entonces me parece clave. ¿Cuánto puede influir el embarazo? Porque, claro, es un momento clave que efectivamente me comentabas como de cambio de la mujer en general, ¿no? Del cuerpo Claro. y de todo. Pero ¿cuánto puede influir en este sentido? Puede influir, o sea, influye mucho evidentemente porque hay ese aumento de la progesterona, esa distensión a nivel abdominal, ese sobrepeso que tiene que soportar el suelo pélvico, el desplazamiento del centro de gravedad, o sea, hay muchos factores que van a encaminar a debilitar esa musculatura del suelo pélvico. Pero influye mucho dependiendo también de cómo lleves ese embarazo. O sea, nosotros en consulta vemos que hay una diferencia enorme entre la mujer que cuida mucho ese embarazo a través de la alimentación, no ganar mucho peso, el entrenamiento de fuerza nos está dando unos resultados fantásticos en cuanto a minimizar esos factores de riesgo del suelo pélvico y luego, por supuesto, influye muchísimo en cómo haya sido el parto. No es lo mismo una cesárea que un parto vaginal, no es lo mismo un parto vaginal no instrumentado que instrumentado. Entonces, bueno, es un momento donde yo creo que sobre todo hay que tomar mucha conciencia en que todo lo que hagas en el embarazo repercute positiva o negativamente en el momento del parto. ¿En qué consistiría un entrenamiento de fuerza? Bueno, lo primero para tener en cuenta en la mujer embarazada es que, salvo que existan contraindicaciones, que hay poquísimas contraindicaciones, todas las mujeres deberían de hacer ese entrenamiento de fuerza, por supuesto combinado con ejercicio cardiovascular. No hay ningún riesgo en levantar peso, porque además siempre les digo a las pacientes, aplícatelo. O sea, en el primer embarazo suelen tener más miedo, pero cuando has tenido ya más embarazo y tienes más hijos, al final el coger tus hijos, el ir a la compra es un trabajo de fuerza. Es muy importante que la paciente aprenda a gestionar esa fuerza, controlar bien la respiración, controlar la postura. ¿Para qué? Para que no haya daño ni en el suelo pélvico ni en la zona abdominal. Y luego pues ejercicios funcionales de toda la vida que se han hecho, sentadilla, press de hombro, press de tríceps, bíceps. O sea, al final se trata de mejorar un poco su salud, mejorar esa fuerza muscular que se va perdiendo también durante el embarazo, que se mantengan activas, controlar el peso. Y sobre todo se ha visto que las mujeres que hacen actividad física con regularidad durante el embarazo suelen tener periodos de dilataciones más cortos, expulsivos más efectivos, con lo cual al final hay menos daño en el suelo pélvico, ¿no? Sí, a mí me parece clave. O sea. Súper interesante. Te quería preguntar también por las relaciones sexuales, porque efectivamente yo creo que aquí hay como una consecuencia directa, ¿no? ¿Cuál es como el problema principal o que más escuchas tú en tu centro de mujeres que en cuanto a relaciones sexuales por problemas de suelo pélvico? Pues mira, la mayoría de los problemas o sea, la mayoría de las veces las mujeres que vienen antes de tener niños suelen venir con problemas de hipertonía de suelo pélvico, es decir, un aumento de tono exagerado que dificulta las relaciones sexuales con penetración, a veces incluso es imposible mantener relaciones o mantienen relaciones con dolor, y muchas veces tras los partos, sobre todo vaginales, nos encontramos lo contrario, una hiperlasitud que disminuye, digamos, ese placer. El tema de las disfunciones sexuales por hipertonía muchas veces van asociadas a temas también culturales, ¿vale? Yo creo que en el caso de las mujeres cada vez menos, pero también ha sido siempre hablar de la sexualidad femenina, de la masturbación femenina, ha sido siempre un tema súper tabú. Y te encuentras con muchas chicas con muchos prejuicios, que ellas mismas no se conocen, tocarse esa zona pues lo ven como algo malo, ¿no? Digámoslo así, y entonces pues cuando han empezado a mantener relaciones sexuales con otros chicos, ellas mismas no saben tampoco cómo guiar esas relaciones y han tenido a lo mejor una experiencia un poco traumática, dolorosa, que han entrado en ese bucle de me contraigo, me duele, y a veces no viene tanto, esa hipertonía no es porque haya un problema tanto en ese suelo pélvico, sino que hay un problema ahí de base que ha generado esa hipertonía del suelo pélvico. Un consejo básico para que una mujer conserve un buen estado de salud en su suelo pélvico. Pues mira, lo primero, tomar conciencia. Entonces, si no saben ni dónde está el suelo pélvico, si no saben cómo contraerlo, cómo relajarlo,
ir a un especialista de suelo pélvico que te enseñe dónde está tu suelo pélvico, cómo contraer, cómo relajar, saber si está todo bien. Eso me parecería básico. La actividad física. Está ya más que evidenciado que las mujeres que hacen actividad física con regularidad suelen tener mejor tono del suelo pélvico que las mujeres sedentarias. Y aunque suene atópico, básico, el tema de la alimentación, ¿vale? Llevar una alimentación equilibrada te va a hacer que evites un poco ese sobrepeso y al final que también protejas ahí tu suelo pélvico. Y por último te quiero preguntar sobre la menopausia, porque creo que también es algo por lo que vamos o hemos pasado muchas mujeres, vamos a pasar. Todas, ¿Todas? Sí, el embarazo no sabemos, pero la menopausia sí. O sí. ¿Es más notable el deterioro de la zona en esta etapa? Sí, sí. La caída de estrógeno afecta, date cuenta que el suelo pélvico es una zona hormonodependiente también, entonces esa caída de estrógeno afecta mucho al suelo pélvico, también dependiendo de lo que hayamos hecho previamente en ese suelo pélvico, ojo. Si partimos de un buen suelo pélvico, una buena toma de conciencia, lo trabajamos bien, pues evidentemente la menopausia va a afectar menos que a esa mujer que no haya hecho nada durante esos años atrás y que además tenga otros factores de riesgo añadido, como puede ser embarazos, partos, sobrepeso, etcétera, ¿no? Algunas también, dependiendo de las profesiones, también puede afectar más o menos. Pero sí que la menopausia afecta negativamente. Por un lado, quizás hay cosas que las mujeres tampoco saben en el tema de la menopausia. Hay mujeres que tienen, bueno, pues que enseguida empiezan a notar más debilidad, incontinencias urinarias, escape de orina, pero hay otras mujeres que sin embargo no tienen ningún síntoma y bueno, creen que clínicamente está bien, como te decía, que a veces no todo da clínica, y se notan que cada vez que van al ginecólogo tienen mucho dolor, empiezan a tener un poquito de sequedad en la zona y bueno, pues las vaginas a partir de la menopausia, que ya no utilizamos ni dispositivos como pueden ser las copas menstruales o los tampones, la vagina en la menopausia, tras la menopausia, si no mantenemos relaciones sexuales con penetración, no utilizamos ningún dilatador ni nada, también tienden a cerrarse, ¿vale? Y eso al final pues nos va a dificultar no solo el tema de las relaciones, sino el seguir haciendo nuestras exploraciones ginecológicas cada año como debemos de hacer. Entonces nos podemos encontrar con problemas como prolapsos, incontinencia, pero nos podemos encontrar problemas también, como te decía antes de la maternidad, de dolor porque se nos vaya atrofiando, cerrando esa zona vaginal. ¿Cuál sería el problema que dirías que es más común en mujeres a lo mejor mayores de 50 años? Pues es que depende, pues las que han sido madres, han tenido partos vaginales, nos solemos encontrar más problemas de prolapsos, incontinencia, mujeres que hayan tenido más cesáreas o que no hayan tenido partos vaginales, nos encontramos más el síndrome geniturinario de la menopausia, que suele cursar con sequedad, dolor en las relaciones o en la exploración, a veces dolor también lumbar, incontinencia urinaria de esfuerzo. Eso serían, digamos, las dos cosas más típicas que nos encontramos en consulta.